Estimados alumnos, en el capítulo 11 estamos viendo el tema de riesgo y rendimiento, en el cual aplicarán lo que aprendieron en la materia de estadística sobre varianza, desviación estándar, covarianza, correlación. Vamos a aplicarlo ahora al campo de las finanzas. En el libro hablan de dos valores o dos acciones, que es SuperTech y Slowpoke. Voy a comentar un poquito la tabla 11.1 en la que la intención es calcular la varianza y la desviación estándar de cada una de estas acciones. En esta tabla, como es el principio del capítulo, se está asumiendo que todos los escenarios que presenta los estados de la economía, depresión, recesión, normal y auge, tienen exactamente la misma probabilidad de ocurrencia. Es decir, todos tienen 25% de probabilidad de ocurrencia. En esta parte, quiero poner como algo adicional que no viene en su tabla la probabilidad del lado izquierdo para enseñarles también cómo pueden manejar estos rendimientos o hacer estos cálculos cuando les digan que los diferentes estados de la economía tienen diferente probabilidad de ocurrencia, que sería a lo mejor lo más común que tenga cada uno, que sea más probable que sea, no sé, normal, auge o recesión, depresión, que alguno de los estados de la economía tenga mayor probabilidad que los otros. Tenemos los datos, nos proporcionan los rendimientos de cada una de las acciones para cada uno de los estados de la economía. En su libro de texto les piden realizar 4 pasos para calcular la varianza de estas acciones. Voy a retomar la numeración para explicarles cómo sería en Excel. En el paso 1 se pide calcular el rendimiento esperado, que si vemos está calculado aquí. Puede ser, como se menciona en el libro, si sumamos estos rendimientos o tenemos la sumatoria y lo dividimos entre 4, tenemos este rendimiento. Ahora bien, ¿qué pasaría si tuviéramos diferentes estados de la economía? Pues sería un rendimiento ponderado, multiplicando cada rendimiento por la probabilidad de ocurrencia. Insisto, en este caso no nos dicen que sean diferentes, pero quise ponerles el ejemplo de cómo sería si tuvieran diferentes probabilidades. Si se fijan, es exactamente el mismo porque todos los estados de la economía tienen la misma probabilidad de ocurrencia. Ya que calculamos el rendimiento para SuperTech y Slowpoke, hemos concluido el paso número 1 de los 4 pasos. En el paso número 2 nos piden calcular la desviación de cada uno de los rendimientos respecto al rendimiento esperado, que es este que ya calculamos aquí. En términos coloquiales, ¿qué sería? Sería calcular este rendimiento menos este rendimiento menos a cada uno de estos rendimientos restarles el rendimiento esperado para ver qué tanto se desvían estos datos del rendimiento esperado. Eso lo hacemos en el paso número 2. Si se fijan, cuando damos doble clic en una celda de Excel, me dice me pone en otro color las celdas de la fórmula que estoy manejando aquí. Entonces aquí podemos verificar que estamos restando a cada rendimiento el rendimiento esperado para ver cuánto se desvía. Hacemos lo mismo para la empresa Slowpoke. Si se fijan, estamos haciendo lo mismo. Con un doble clic nuevamente podemos ir viendo. Con estas otras columnas hemos realizado el paso número 2 que nos comentan. En el paso número 3 nos dicen que no es sencillo manejar todas las desviaciones porque si las sumamos tendríamos 0 como suma. Pero bueno, para manejarlas vamos a calcular el cuadrado de estas desviaciones. ¿Qué podemos hacer? Podemos multiplicar cada una de estas, por ejemplo, esta por ella misma, para obtener el cuadrado. A ver, es esta por ella misma, para obtener el cuadrado, aquí con las decimales nada más. Y tenemos que es este mismo dato. Hubiera tomado este y es un poquito más grande, pero este es más pequeño. Podemos multiplicarla por ella misma o bien
elevarla al cuadrado. Recuerden que para elevar solamente tenemos la celda, presionamos el GR y la tecla que tiene el acento circunflejo y la barra espaciadora, y luego ya escribimos el 2. Y ya tenemos aquí el cuadrado de este dato. Bueno, aunque era de este es el que estamos elevando al cuadrado. Aquí está. Este dato es este mismo. Hacemos lo mismo, calculamos el cuadrado de cada una de las desviaciones que ya hayamos calculado. Y como tenemos la misma probabilidad de ocurrencia de los escenarios, en el paso número 4 nos dicen que para calcular ya la varianza sería el promedio de los cuadrados de las desviaciones. Esa sería nuestra varianza. Entonces, para el promedio, pues podemos tener la suma de los 4 valores. Aquí la tenemos. Y dividir entre 4, o también usar la función average y seleccionar nada más los 4 y tendríamos ya lo que es la varianza. Ahora bien, ¿cómo sería nuestra varianza si tuviéramos diferentes probabilidades de escenario? Pues sería una suma ponderada de cada uno de estos datos, que es el cuadrado de la desviación, por su probabilidad de ocurrencia. En este caso, como todos los escenarios son igualmente probables, es exactamente igual la varianza. Este es un comentario adicional que no viene en su libro de texto, pero les va a servir para que puedan abordar problemas un poquito más complejos. Ahora bien, ¿cómo calculamos la desviación estándar? Pues es muy sencillo. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza que ya hemos calculado. Esta varianza es un dato al cuadrado, entonces no es tan fácil de manejar. Pero ya la desviación estándar, al ser la raíz cuadrada, ya queda como un dato lineal. Y como estamos hablando de rendimientos que son porcentaje, pues nuestra desviación estándar está en porcentaje. Ahora bien, si queremos continuar con lo que va comentando el libro, el siguiente tema es la covarianza y la correlación. También para la covarianza y la correlación, en el libro, en la página 332, nos presentan algunos pasos. En el primer paso estamos viendo, nos dice, para cada estado de la economía multiplique la desviación de super T con respecto a su rendimiento esperado y la desviación de slowpoke con respecto a su rendimiento esperado de forma conjunta. Aquí tenemos lo que es la desviación de super T con respecto a su rendimiento esperado, si se fijan, y aquí tenemos lo que es la desviación de slowpoke con respecto a su rendimiento esperado. Esto ya lo habíamos hecho, que es este dato, pero quise ponerlo aquí de una forma más visual. En el punto 1 nos dicen que multipliquemos estos dos datos. En este momento no pongan atención a esta columna, sino solamente a esta. Realizamos la multiplicación de estos dos datos, que es el paso número 1. Y en el paso número 2 nos dicen que calculemos el promedio de los 4 estados en la última columna que nos presenta en el libro. Y igualmente que como hicimos para la varianza. Tenemos aquí la suma de los 4 estados de este dato y lo dividimos entre 4 y ya tenemos lo que es la covarianza. ¿Cómo sería si tuviéramos diferentes probabilidades de los estados de la economía? Pues esta misma multiplicación que hicimos solamente la multiplicaríamos adicionalmente por la probabilidad y ya sería nada más una suma ponderada a esta. Esto es, insisto, esta parte es para cuando tenemos diferentes estados de la economía. Si tenemos la misma probabilidad de los estados de la economía, si tenemos la misma probabilidad de los estados de la economía es este camino simple. Si son diferentes, como hemos comentado, sería esta suma ponderada. Les voy a compartir el Excel para que puedan ver las diferencias. Quizá aquí parece muy complicado, pero es más sencillo cuando lo vamos viendo de manera conjunta con el libro. Ahora, para la correlación, dividimos la covarianza de los rendimientos de SuperTech y Slowpoke entre la multiplicación de la desviación estándar de SuperTech por Slowpoke. La covarianza de los rendimientos es la que acabamos de calcular,
y la desviación estándar de Supertech y Slowpoke la habíamos calculado anteriormente. Hacemos esta división y ya obtenemos la correlación entre Supertech y Slowpoke o entre Slowpoke y Supertech. Es la misma de una con la otra y viceversa. Es decir, sería la misma correlación entre A y B o entre B y A. Sería lo mismo. Por último, nos comentan el rendimiento esperado de un portafolio es el promedio ponderado de los rendimientos esperados de los valores individuales. ¿Qué quiere decir? Si me dicen que tengo un portafolio 60% en Supertech y 40% en Slowpoke, entonces lo que hago es 60% de Supertech, tomo el rendimiento esperado, el esperado de Supertech por el 60% y el 40% de Slowpoke. Esta suma es el rendimiento esperado de un portafolio que tiene 60% invertido en la acción de Supertech y 40% en la acción de Slowpoke. Les vamos a compartir este archivo de Excel y también cualquier duda que tengan en el estudio de este tema nos dicen y la vamos viendo.